En las pasadas elecciones, cuando el presidente Lasso ganó, fue determinante el voto de los jóvenes. Jóvenes que, en un gran número, fueron engañados por el libre acceso a los estudios superiores en la universidad. Definitivamente empeoró todo y tristemente la juventud, que no conocía el pasado en el que estuvo involucrado el presidente Lasso, cayó, se dejó envolver por lo fácil. Por eso dicen que lo fácil nunca es bueno, o al menos la mayoría de veces. Fue interesante escuchar la reflexión del expresidente Correa acerca de los jóvenes y qué es lo que él opina y qué es lo que pasó, cómo se dejaron convencer, porque una cosa es que no conozcan el pasado y otra cosa es sin saber o imaginarse las consecuencias de esta mentirota que hizo el presidente Lasso cuando fue candidato. Un mensaje también de esperanza y reflexión mandó el expresidente Correa hacia los jóvenes, pidiéndoles que esta vez ya no caigan en cuentos y que ayuden a recuperar la patria. Recuerda, amigo, suscríbase y sígame en la página, es importante para que esta comunidad siga creciendo. A continuación, las palabras del expresidente Rafael Correa. Para hablar un poquito sobre el tema salud. El otro día conversaba con una doctora del IES en Guayaquil, de Ceibos, que no es correísta y me decía, bueno, yo voy a votar por Revolución Ciudadana porque antes podía operar todo. Hoy me toca derivar todo porque no tenemos absolutamente nada. Hablando un poquito de la parte del economista Rafael Delgado, esto de derivar hacia el privado realmente favorece al Estado porque le amenora la carga, y también preguntarle al asesor, en este caso el expresidente, cómo hacer para que en caso de Luisa González sea la presidenta, potenciar el sistema de salud. Bueno, en primer lugar, si me puede hacer, puede preguntarle a esa doctora por qué no era correísta, pues eso es lo que no se entiende. Bueno, sea por antipatías personales, Correa me cae mal, es gritón, la sabatina no me gusta, y por lo accesorio sacrifican lo fundamental. Y tenemos un país en vías al desarrollo, con salud, con educación, con infraestructura, con dignidad, con prosperidad, con presencia internacional. Entonces superemos. Ese es un problema de los latinoamericanos, no solo los ecuatorianos. Somos muy viscerales, seamos más neuronales, ¿no? No pensemos con las vísceras, con las neuronas. Seamos un poco más racionales en el buen sentido de la palabra. Si nos iba tan bien, ¿por qué no soy correísta? Y no se trata de ser correísta en función de una persona, de un proyecto político, porque no soy de la Revolución Ciudadana. Ojalá aprendamos de la durísima experiencia. Cuando nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Cuando nosotros estamos en el poder nos criticaban si faltaba la última coma, el último kilómetro de una carretera. Ahora miren lo que tenemos, miren lo que aprendamos a cuidar lo bueno. En todo caso, mira, conceptualmente, y ese, para que vea la diferencia entre la teoría y la práctica, lo importante, la unidad de análisis económica es la sociedad, no sector público o sector privado, sino las capacidades sociales. Si hay clínicas privadas utilizadas, ¿qué va a hacer hospitales públicos? Es mucho más eficiente derivar enfermos del sector privado y pagarles por esa operación. Esa es la teoría, esos son los conceptos, eso tratamos de hacer al inicio, sobre todo con el 10. ¿Cuál es el problema? La zapada, la corrupción. Y aquí tú ves una consecuencia grave de la zapada y la corrupción que les perjudica hasta los mismos sapos y corruptos, a todos. Entonces, ¿qué pasaba? Si derivábamos personas embarazadas, mujeres embarazadas, en el sector público por cada 5 mujeres embarazadas, una necesitaba cesárea. Cuando la derivábamos al sector privado por cada 5, una no necesitaba cesárea y 4 sí, porque cobraban más caro. Si había una apendicitis en el sector público, costaba, qué sé yo, por decirte algo, $800. El sector privado, y que se complicó, te costaba $3,000. Entonces, tuvimos que parar en gran medida aquello. Solo dejarlo para casos extraordinarios, y ahí fue que se tomó la decisión de construir nuestra propia infraestructura, muchos más hospitales públicos y muchos más hospitales del seguro social, entre ellos el Hospital de los Ceibos, donde trabaja la doctora que conversó contigo. Entonces te diría, dada la situación del país, lamentablemente hay mucha corrupción también en el sector privado, porque la corrupción no es el sector público, patrimonio. De hecho, para que haya corrupción en el sector público, casi necesariamente haber contraparte de corrupción en el sector privado. Dada la corrupción en el sector privado, tendríamos que tratar de atender con nuestras propias capacidades la mayor cantidad de pacientes, y solo aquellos que ya no podemos atender, derivarlo al sector privado. ¿Puedes enviarle un saludo y qué le dices a la gente de la provincia del Oro que nos está escuchando? ¿Del Oro? Sí. Orense, venga, conozco el Oro. Un inmenso abrazo, yo adoro al Oro, me muero de ganas de ir de nuevo a esa tierra tan linda, mujeres tan bellas, así dice la canción, cuidado. Sus mujeres son lindas, sus hombres de valor. Y a Puerto Bolívar a comer un buen ceviche marinero. Pero bueno, un abrazo a los periodistas del Oro. Dicen que yo soy enemigo de los periodistas. Yo no soy enemigo de nadie, pero sí voy a denunciar el mal periodismo, porque es terrible para un país. Peor un
un país en vía de desarrollo. Pero eso es lo que significa, que se requiere buenos periodistas. Así que a los buenos periodistas del Ori, a los buenos periodistas de la patria, total apoyo y nuestro abrazo solidario. La falta de mantenimiento, el deterioro de la infraestructura, el despido que se hizo a muchos de parte profesionales de la salud, a quienes trabajaron y que a quienes prácticamente les mintieron en una pandemia, en cierto momento cuando existió esta demanda de trabajar para darle y garantizarle una estabilidad de trabajo. Lamentablemente el resultado ha sido nefasto, ha sido prácticamente contradictorio dentro de este tema, donde hay mucha necesidad, y esa es la necesidad insatisfecha de la población ecuatoriana en el tema de salud, presidente. Este sería una de las políticas principales de Luisa González. Por supuesto, mira, la economía es sencilla, ¿no? Los economistas la complicamos para tener trabajo, para creernos superhombres. La economía es sencilla, vamos a cuadrar esto bien. Hay necesidades, tú lo has dicho, hay necesidad de salud. Y el problema es que si no hay capacidades, si no hay quien atienda esa necesidad de salud. Y las hay esas capacidades. Tenemos profesionales de salud desempleados, es un problema de coordinación. Que el sector público no tiene plata, pero está la capacidad real ya creada, está la necesidad real, solo falta la coordinación, eso se llama política económica. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Cómo financiar esa política económica? Por ejemplo, los bancos están rompiendo récords. Yo en ese momento te decía, para que veas que no me contradigo, la unidad de análisis no es sector público o sector privado para la verdadera economía. La unidad de análisis es la sociedad. Y no puede haber un sector que esté volviendo multimillonario cuando otros sectores se nos mueren por falta de atención, por falta de medicina, por falta de médicos, teniendo médicos. Entonces se requiere una redistribución de esos recursos y una asignación adecuada de esos recursos. Entonces, eso es política económica. Aplicaremos política económica para atender esas necesidades de salud con los profesionales de salud que ya tenemos, financiados por ciertos sectores, inmoralmente, diría yo, en tremenda crisis, han lucrado en exceso. Perfecto, bueno, para ir concluyendo, expresidente, ¿cómo le va con el TikTok? Porque ahora los jóvenes somos los que tenemos también bastante en el padrón, tenemos mucho voto. ¿Cómo le ha ido esa nueva red social para llegar? Los jóvenes, dice Johan, los jóvenes. Los jóvenes, yo todavía incluyo ahí. La peladita no lo ves, ¿eh? Una aclaración, los jóvenes son mucho más que el TikTok y ojalá no se queden con el TikTok. Por supuesto es divertido, a mí también me divierte, yo me volví tiktokero. Sabes que hago algo, me acuerdo y grabo para subir a TikTok, y a la gente le encanta, ¿no? Que cuando cosecho los tomatitos que sembré acá lo de mi casa, cuando voy en bicicleta, los almuerzos cuando con el Mashi, una parrillada, los almuerzos con el Mashi, el live. Entonces a mí también me encanta el TikTok, pero los jóvenes son mucho más que el TikTok, o deben ser más que el TikTok. No se me va a impresionar. Otra vez un candidato de esos tránsfugas sacó una impresionante, perdón la redundancia, votación, porque salió en patineta y de viuda, ¿no? En TikTok. Entonces ustedes son algo más que TikTok. Veamos las propuestas, veamos la trayectoria, veamos la seriedad de esa gente, veamos la integridad de esa gente. No puede tener integridad un payaso como de Vicencio. Se graduó, compró el título en la Universidad Cooperativa de Colombia, revisa. Universidad cerrada por vender títulos, pero además participa por el partido Construye, María Paula Roma, la cual denunció como corrupta por el reparto de hospitales y lo ya pactó. Un Jaco Pérez, ¿no? Que dice que va a combatir la corrupción, que él ha estado contra el gobierno y lo apoya Gustavo Larrea, a mano derecha de Lenín Moreno, con democracia sí. Revisen, querido joven, revisen esas contradicciones brutales. Ustedes son algo más que TikTok, no se me deben impresionar solamente por los tiktokeros. Y se lo dice un tiktokero, ya me considero tiktokero. Dentro del TikTok, trabajo, educación, salud, seguridad, es lo que requiere el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué confiar en estas próximas elecciones? Y justamente para quienes, hablando de juventud, porque muchas juventudes quizás no recordarán lo que pasó dentro de la administración como presidente Rafael Correa en el Ecuador, economista. Ese es el problema, muchos jóvenes no recuerdan el antes de nuestro gobierno. Le hicieron creer durante nuestro gobierno que si teníamos un caso de corrupción, nunca había habido corrupción, y éramos los corruptos nosotros. Hoy, que vemos corrupción a diario en el registro civil, en todos lados, ya se dan cuenta de lo que es la verdadera corrupción. A mí sí me parte el alma porque han logrado envenenar el corazón de algunos jóvenes. Por ejemplo, otra vez veía un video donde le preguntaban a una parejita de chicos, parece que eran enamorados, novios, 15, 16 años, ¿cuál ha sido el peor presidente de la historia? Correa. ¿Y por qué? Por todo lo que hizo. Pero cuando yo empecé el gobierno, esos chicos tal vez ni nací, pero le han llenado en su cabeza que Correa es la fuente de todos los males. Y no hay pruebas, no hay nada. Por el contrario, las pruebas son contundentes. Hemos sido los mejores gobiernos de la historia, nuestras políticas se estudian, yo les puedo mandar las publicaciones en universidades alemanas, en Estados Unidos, en universidades italianas, universidades españolas. Acá nos tienen un aprecio impresionante. Yo tengo que andar rechazando invitaciones a conferencias porque yo no avanzo. Me invitan al Europarlamento, a tantos lados. Pero acá unos jóvenes que no nacían siquiera cuando empezamos el gobierno, ya te dice que ha sido el peor
gobierno de la historia, porque repiten lo que le dicen los medios de comunicación. Entonces, jóvenes, no se dejen engañar, revisen seriamente la estadística, cómo íbamos rumbo al desarrollo, éramos el país que más reducía pobreza, que más reducía desigualdad, que más avanzaba en su sistema educativo, éramos el segundo país más seguro de América Latina y vamos a llegar a ser el primero, éramos el país que más invertía en becas a nivel mundial, solo estábamos después de Dinamarca en proporción al tamaño de nuestra economía, el país que más investigaba, el país que más destinaba recursos para las universidades, para sus cupos, que dijeron que todo el mundo iba a tener el cupo que quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? Todo era mentira, porque es un problema de presupuesto y también de selección, no es que todo el mundo pueda acceder a la universidad, o sea, yo quisiera ser cantante, pero no sé cantar, entonces hay que tener, ver los talentos de cada quien, bueno, hay que tener capacidad académica para entrar a la universidad, que le diga, usted puede estudiar lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, repetir 10.000 veces el curso, no es cierto, no hay sociedad que se pueda dar ese lujo, los están engañando, ¿no? Tal vez les caiga antipático lo que estoy diciendo, pero yo les estoy diciendo la verdad, los otros son los que no lo respetan, les engañan, entonces no se dejen engañar, revisen, hablen con sus padres, revisen la historia, vean lo bien que nos fue el 2007-2017, vean cómo se tomaron las medidas adecuadas para superar en su desarrollo que nos acompaña 2 siglos y con más fe que nunca, ustedes jóvenes queridos, este 20 de agosto a votar todo, todito, sin. Expresidente, en caso que Luisa González sea electa este 20 de agosto, ¿en cuánto tiempo lo vemos de nuevo en el Capol? Desconozco, pero mira, yo creo que sí, muchas cosas, desde que ganamos el 5 de febrero, no te imaginas cuántos casos judiciales se han resuelto, porque lamentablemente también hay jueces que actúan en función de los vientos políticos, lo cual es nefasto para una nación. Si quieres ser juez, debes estar dispuesto a ser héroe, no solo en héroe, porque tendrás que enfrentar muchísimos peligros para hacer lo que tienes que hacer. Si no, no te metes, como tampoco te metas a presidente, si es para calentar un puesto. Tienes que jugarte hasta la vida si quieres ser un buen presidente. Pero no quiero pecar de soberbio, pero no necesito yo de la justicia ecuatoriana para que prevalezca la verdad. Hay juicios a nivel internacional en el sistema de Naciones Unidas, tenía que salir este año, eso se demora, parece que va a salir marzo el próximo año, y se le derrumbarán todas sus mentiras. Y cuando nos dé la razón, las Naciones Unidas, que ya nos ha dado la razón Interpol, nos ha dado la razón Bélgica, Europa, pero Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas del cual es signatario Ecuador, y de acuerdo con nuestra Constitución tienen que acoger ese dictamen, y cuando digan que todo fue una brutal persecución política, todo fue un miserable montaje, entre otros por Diana Salazar, Saquicela, que está el presidente de la Corte Nacional, como premio a su deshonestidad, a su inmoralidad, en el gobierno de Moreno, con Trujillo, etcétera. Cuando digan todo eso, vamos a ver pues si piden disculpas los periodistas que me han llamado todos estos años prófugos, que se han ensañado con gente perseguida como María Duarte, como Alexis Mera, y tantos otros con tanto dolor humano, con tanto dolor a sus familias. Vamos a ver qué va a decir esa gente después de tantos años de miseria humana. Rafael, sus candidatos en la provincia de Los Ríos. Digo sus candidatos porque la gente dice los candidatos de Correa. ¿Los mejores? Sí, pero sobre todo nosotros partimos de la base que nuestros asambleístas lograron la anticipación de elecciones. Eso es algo bueno. Eso no existía, queridos jóvenes. Eso lo introducimos en la Constitución del 2008. Es una figura parlamentaria, no del sistema presidencialista. Porque el sistema presidencialista significa poder fuerte, centralizado, pero hay un riesgo. Si ese presidente es un farsante, como lo fue Lucio Gutiérrez, Moreno, Lazo, tenemos una tragedia nacional. Debe haber un poder fuerte, pero flexible. Es decir, que se pueda ir a su casa en forma democrática, constitucional y sobre todo pacífica en caso de ser un fraude. Antes se sacaban los presidentes que eran un fraude, con muerte inconstitucionalmente, antidemocráticamente. El propio de la Bucaram lo declararon 44 congresistas en esa época que se autodenominaron psiquiatras, lo declararon loco y lo votaron. Eso es inconstitucional, eso es ilegal. Para que no, pero la Bucaram es un farsante, es un fraude democrático. Entonces, para solucionar estos problemas, se introdujo la figura de la anticipación de elecciones. Miren los buenos resultados que ha dado. Cómo ha disipado tensiones y hoy todo el mundo está concentrado en cómo votar el 20 de agosto, ¿no? Eso es bueno, no es malo. Estamos resolviendo democrática, constitucional y sobre todo pacíficamente el fraude democrático que resultó ser Guillermo Lasso. Entonces, son cosas buenas que están pasando, fruto de la Constitución del 2008. Pero creo que no te contesté tu pregunta. ¿Cuál fue exactamente la pregunta? Los asambleístas de Los Ríos, por acá está con nosotros Sixto Parra, ha venido esta Entonces, mañana. nuestros asambleístas se jugaron sus puestos, el juicio político a Lasso sabiendo que podía anticipar elecciones. Eso significa perder pues, el puesto de asambleísta. Y una elección es cara. Tienes que dejar de trabajar. Ahorita tienen que dejar de trabajar. No tienen ingresos para su familia. Pero pese a eso, cumplieron con su tarea en función del bien común. Por eso, una decisión del Buró Nacional de Revolución Ciudadana fue que esos asambleístas que se habían portado tan patriotas, tan auténticos, tenían que ser nuevamente nuestros candidatos. Y por eso la lista de Los Ríos la encabeza ese gran compañero Ronald González. Perfecto. También es por acá Mónica, Sixto y todos los demás de la Revolución Ciudadana. Un abrazo a todos los compañeros.
compañeros. Sixto y está sobre por todo acá, a los se vino a la entrevista. candidatos de Quevedo. Te cuento que Sixto vino para la entrevista acá. Sixto Sí, Parra. un abrazo, Sixto. Bueno, estimados amigos, nos vemos en un siguiente video con más información. Quiero mandar un saludo también a todas las personas que pasan día a día informándose por mis redes sociales. Un cordial saludo a ellos y también a los nuevos. Son bienvenidos.